Buenas noches. Bueno, quisiera hablar de la película Talentos Ocultos. Bueno, esta película me pareció muy interesante, dado que toca muchos temas como el racismo, la desigualdad social y en general temas que tienen que ver con la división entre personas más blancas y personas más morenas. En el caso del documento que creé, lo explica claramente. Primero, en la descripción general, es la desigualdad que sufren. Después de que en tiempo en que Mary y sus amigas, al principio de la película se logra ver cómo se tensan cuando un policía las detiene debido a que su auto se dañó. Y aunque logran sobrellevar la situación, se logran ver tensas cuando llega. Y eso dice mucho de cómo son tratadas al comienzo de la película. Aquí durante las observaciones podemos ver cómo los lenguajes corporales de los personajes influyen bastante en cómo lo observamos nosotros en la pantalla. Durante los regaños, por ejemplo, que el jefe le da a Mari, que son bastantes en general, se logra ver a Mari con estos sentimientos y con este lenguaje corporal en general. Aunque nunca muestra ninguna falla en su compostura o no se exalta hasta el final de la película cuando da sus problemas y lo que está pasando ella. Y aquí, como ven, está lo que el jefe de Murray percibía. Bueno, como se percibe al comienzo de la película, que es alguien exigente, que solo busca lo mejor y querer avanzar. Pero a diferencia del jefe de otros personajes, es que el jefe no la discrimina por quién es su color de piel, sino solo porque no está cuando él la requiere. Y desgraciadamente eso ocurrió bastante durante la película. Pero no porque ella quisiera, sino porque no hubo la chance de poder seguir. Y con esto de seguir, me refiero a que durante la película ella enfrenta bastantes dificultades. Ahí ya al punto final de la película ella llega a explotar y como los demás personajes, tiene un crecimiento cuando habla de sus problemas con el jefe, el cual él entiende los problemas y decide borrarlos, quitando los letreros de solo para gente blanca o gente negra. En su entorno de trabajo, el entorno físico fue uno que lamentablemente se vio mucho durante la película. Este se caracteriza más que todo por la discriminación que ella sufría durante la mayor parte de ella. ¿Por qué? Durante la mayor parte de la película se mostró cómo sus compañeros la excluían simplemente por su color de piel. De hecho, cuando ella recién es reclutada y va para su nueva área de trabajo, cuando le toca revisar unos documentos de otro compañero, este se enoja y le avienta pues los documentos diciéndole que él no tiene fallas en sus documentos. Para mí, este fue el mayor impacto que tuvo en mí la película, como Mari se sincera con su jefe y sus compañeros, cómo se siente excluida, y de hecho lo es, cómo tiene que pasar a otro edificio literalmente para poder hacer del baño. Y también el jefe, como comprende la injusticia, decide derribar los letreros que separaban a la gente blanca de la gente negra, como vuelvo a decir. Y es una tabla comparativa
de los tratos que sufría, de las mismas situaciones pero que sufría Mary y sus compañeros blancos de la nueva área de trabajo. En relación con la actualidad, muchos de estos problemas lamentablemente se siguen viendo, ya no tanto como antes. Ejemplo de este, aunque todavía se ve, no es tanto como antes. La discriminación racial en empleos, por lo menos que yo haya visto, no, ya no ocurre, aunque desconozco si sigue ocurriendo o no. La falta de igualdad de oportunidades, lamentablemente es algo que hasta el día de hoy sigue pasando. Y esta lamentablemente es una de las más comunes que a día de hoy siguen intentando combatir. Sobre todo aquí en México, donde se han dado varios casos de compañeros de trabajo que explotan, que son excluidos o discriminados o molestados, como hacemos muchos, y llega un punto en el que explotan. Esto que yo sepa ya no se ve, pero igual lo puse porque durante la época fue uno de los más importantes. Y actualmente siguen desarrollando leyes que combatan la discriminación, y aunque están en proceso muchas de ellas, pienso que la mayoría de ellas ayudará a un futuro para una mejor relación de trabajo entre compañeros. El problema principal que sufría durante la película fueron estos. Debido a la injusticia que sufría, estos fueron los lamentables casos que le tocó vivir a ella. Estereotipos de género, el sexo débil, el sexo fuerte, yo ahorita explico eso. Durante la película hay un momento en el que van a una iglesia y el padre dice que está muy orgulloso de cómo la gente blanca, de cómo la gente negra, perdón, como ellos, uno llegó a ser comandante de la Guardia Nacional y otra a la NASA. Y durante la época era más difícil pertenecer a esto último, lo cual demuestra también el gran problema que enfrentaba durante la época, dado a que se veía el hombre como el sexo fuerte y la mujer como el sexo débil. Y de hecho, durante la escena se ve incluso que felicitan más al comandante de la Guardia Nacional que a Mary por estar en la NASA. Y estas fueron muchas de las consecuencias que ella tuvo que soportar durante la película. Sobre todo estas dos, la injusticia laboral y la humillación, dado que sus compañeros, aunque no la maltrataban físicamente, sí la hacían sentir mal psicológicamente, la excluían y no la ponían en trabajos con ellos. En la brecha actual, lamentablemente siguen dando estos casos, pero ya no tan comunes como antes. Aún así, este es un caso que lamentablemente se sigue dando todavía mucho en México. Ya no tanto los otros, sino que todo este es el que todavía se ve mucho. Y es lamentable que aún no podamos dejar eso aún como país para avanzar. Los personajes los dividí en esta categoría. Primero está la protagonista, Mary. Después su jefe. En personajes secundarios son como el policía que vimos al principio, el padre o de la Guardia Nacional que solo aparecen una vez. Los compañeros de trabajo de Mary que vendrían a ser estas dos que actualmente no me acuerdo sus nombres, que también sufrieron mucho la discriminación. Y los empleados de la NASA que eran los compañeros blancos que tenía Mary cuando cruzó de área de trabajo del edificio B a la creo. Y estos fueron algunos de los
y las dificultades que pasó ella. Durante la oficina, cuando ella quería tomar café, la primera vez sin problema, pero todos se le quedaron viendo. Y la segunda veía un letrero que decía que no para gente negra. Los baños igual tenía que ir a otro edificio para poder hacer del baño. Y esos carteles, que son estos de aquí de segregación, que separaban a las personas. Y aquí este era un problema sobre todo que se vio cuando ella intentó cruzar de edificios. Lamentablemente en los elementos sociales el racismo, la segregación, desigualdad laboral y el machismo son cosas que todavía se siguen dando incluso hoy en día en las empresas. Pero sobre todo, eso fue lo que sufrió la protagonista Mari durante toda la película, ya que muchas veces la humillaban o la hacían sentir mal por quien era, cosa que no debería ser así. Esta es mi justificación de cómo debería, bueno, de cómo vivían más bien en aquella época. La conclusión que me pareció muy interesante de escribir, dado ya que muchos de los diálogos de la película muestran la exclusión que se tenían de entre una gente y otra, de quién tiene el color de piel más claro y quién no. Esta es la referencia de la película y ojalá les haya gustado. Esta fue mi explicación del documento. Gracias.